Volvemos a los periodistas cuando son las 6 de la tarde con 48 minutos. Hoy sí nos fuimos un poquito más amplio en la portada de los periodistas, pero ahora había temas muy relevantes para analizar, Alejandro. Entre ellos, por supuesto, el caso de la conflictiva en Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es la primera vez que platicamos con él, pero hoy lo invitamos precisamente porque es quien le ha dado cauce a todas las quejas, a todas las impugnaciones, a toda la conflictiva que por lo menos en un año ha metido a este partido político, al partido del gobierno, en una situación muy compleja. Le damos la bienvenida a Héctor Díaz Polanco. Él es presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Y pues, don Héctor, una vez más, gracias por estar aquí en Los Periodistas, sobre todo para preguntarle, Alejandro, si hay modo de que se pongan de acuerdo los principales implicados en el conflicto y que de una vez por todas se pongan a trabajar en lo que debe ser un partido político, que es, sobre todo cuando ya el proceso electoral comenzó hace un par de semanas. Bienvenido, don Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto de nuevo verlos. Muchas gracias por la invitación. Pues, a ver, llevan 2 años del chongo, llevan un montón de impugnaciones y de intervenciones de tribunales y de jueces y de... ¿Qué no hay posibilidad de que se sienten y se pongan de acuerdo en ese partido? Pues es que el proceso es complejo en la medida en que no solo hay dos, digamos, protagonistas, en este caso los dos punteros que quedaron después del proceso ya avanzado por el INE en función de la encuesta, sino que hay otros actores que intervienen. Para empezar, el propio tribunal, porque no hay que olvidar de dónde salió todo esto. Esto surge, no hay que olvidarlo, del hecho de que en un momento determinado el tribunal decidió intervenir en la vida interna del partido y decidir que para los fines de elegir o escoger a la presidencia y a la Secretaría General del partido ya no se utilizarían los procedimientos estatutarios internos, sino que se recurriría a una encuesta. Al principio hubo una gran duda sobre el carácter mismo de la encuesta, es decir, a qué universo se referiría esta encuesta. ¿Abarcaría solo a los miembros del partido o a otros sectores de la sociedad, a la ciudadanía en su conjunto, etcétera? El tribunal durante muchos meses emitió un número muy alto de sentencias y no aclaró este punto. Lo que quiero indicar con esto es que en parte los embrollos tienen que ver con una voluntad de no aclarar las cosas. Se preguntó incluso de mala voluntad. ¿Cuál era el carácter? Don Héctor, ¿perdón? De mala voluntad, porque eso cambia todo, el sentido. Es decir, de mala voluntad de parte del tribunal. Pues uno tiene elementos para opinar eso. De hecho, es lo que opina uno de los magistrados del tribunal. En el caso de la Atólara, que es una magistrada que emitió un voto particular y hizo una tabla donde se ven un gran número de sentencias que entran una en contradicción con otras, ausencias en definiciones, esto que estoy... Por ejemplo, el carácter de la encuesta se vino a aclarar recién en la penúltima sentencia emitida por el tribunal. Y entonces, por supuesto, todo esto crea una situación de incertidumbre. De veras que esto ha contribuido mucho. Contribuye también el hecho de que el tribunal no creó un mecanismo que impidiera los conflictos. Por ejemplo, el ejemplo más claro y contundente tiene que ver con el hecho de que no reguló y ni ordenó al INE tampoco regular la participación de los candidatos, por lo que hace a
publicidad, gastos de campaña, etcétera, etcétera. Partió del hecho de que no había campaña. Pero ¿cómo vas a tener un proceso que dura semanas sin que haya campaña? Es obvio que iba a haber campaña y es obvio que iba a haber problema por lo que hace a los gastos. Porque lo que empezó a verse de inmediato fue la inversión enorme de muchos recursos a lo largo y ancho del país para pagar espectaculares, pagar sistemas de consulta a la gente, etc. Todo esto en un proceso bastante competitivo tendría que en encontronazos, en acusaciones mutuas, etc. Y una parte, en este caso Porfirio Muñoz Ledo, ha acusado a Delgado de incurrir en estos gastos excesivos y no ha habido un órgano que se encargara de resolver el asunto. Porque pudo haber intervenido en la comisión interna, pero no, el tribunal no lo deja. El presidente se niega a intervenir en Morena, pero ustedes no se pueden poner de acuerdo, ya sea por lo del tribunal, por esto, por aquello, pero tienen 2 años ustedes del chongo. Va a ser necesario, sería necesario que el presidente de México interviniera, a pesar de que él no quiere hacerlo. ¿Me responde después de un corte, don Héctor? Con mucho gusto. Muchas gracias. Volvemos. Volvemos a los periodistas. Bueno, no le hace que usted no simpatice, no le hace que usted no milite, aún inclusive si está en contra de un partido político. Lo que pasa en todos los partidos políticos es un asunto de interés público. No solamente porque viven de los impuestos que pagamos los mexicanos, sino porque lo que hacen o dejan de hacer sí tiene una repercusión en la vida de los ciudadanos. Y bueno, hoy estamos hablando precisamente de Morena, el partido en el gobierno. Vamos a seguir platicando con Héctor Díaz Polanco. Le agradecemos a usted que nos siguió por el 88.1 de FM, esta hora de los periodistas. Nos vemos mañana aquí y vamos a continuar platicando con Héctor Díaz Polanco. Si usted gusta sintonizar el 8.1 de televisión o a través de YouTube en la cuenta oficial de La Octava. Buenos días, mañana nos vemos por aquí. Bueno, Alejandro Páez Varela le formulaba a usted, don Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, la pregunta de si no son capaces de ponerse de acuerdo quienes forman parte de este partido político, debe intervenir el presidente Andrés Manuel López Obrador, que además es el fundador y es el principal dirigente de este partido. Eso podría ocurrir o no. Lo que sí puedo decir es que hay un camino ya trazado para encontrar un acuerdo. Y es el camino trazado por el tribunal y encargado al INE para la realización de esta encuesta. Lo que hemos tenido el día de ayer y hoy, estos días, es lo que podría llamarse un tropiezo, pero el proceso sigue incólume. Es decir, hubo, para sorpresa de todos, un empate técnico, llamado así por el INE. Aquí hay un primer problema, y es que probablemente el término no sea el más adecuado, más afortunado, porque esto da la idea de que ambos obtuvieron lo mismo, pero ese no es el punto. El punto es que ambos tienen la misma probabilidad de obtener la victoria. Eso es lo que importa. La cuestión del empate es una falacia, y es lo que ha dado lugar a esta idea de si uno sacó un voto más, 2 votos más, etc. En realidad estamos en un sistema que tiene peculiaridades. La encuesta no es una votación. La encuesta es un sistema que establece probabilidades, etc. De tal manera que lo que está adelante es el horizonte de una encuesta, una tercera encuesta, que establezca ya un ganador. Yo creo que ese es el único camino posible en este momento. Puede haber conflictos como lo que tuvimos en estos días, declaraciones que anunciaban una posible asunción de la presidencia legítima, manifestaciones a las puertas del local del partido en la calle Chihuahua, etcétera. Pero
eso no puede terminar anulando el hecho de que hay que hacer el desempate. Y ahí se tendrá que solucionar el asunto, porque el que gane tendrá que ser aceptado por todas las partes. Y debemos empezar a iniciar, y el que pierda igual. Debe reconocerlo. Sí. Ahora, hay buenas condiciones para que esto sea así. Con un presidente porque no se puede hablar en el aire, sino que hay que hablar de cosas concretas. La primera es que ya hay una definición más o menos establecida por lo que hace a la Secretaría General. Tenemos dos grandes novedades en este proceso. Por cierto, ambas novedades relacionadas con mujeres. La Secretaría General para Citlali Hernández, que es un punto muy importante, y prácticamente el hecho de que quedó excluida del proceso Jay Korpolevsky, lo cual es sorprendente porque no solo no quedó en el tercer lugar, sino que quedó en el cuarto lugar. Ahora, el primer punto es importantísimo porque ya con independencia de lo que ocurra en la presidencia entre los dos punteros, Muñoz Ledo y Delgado, hay un factor de equilibrio que es Citlali Hernández. Es decir, tendríamos la posibilidad de tener una dirección unificada o una dirección con cierto equilibrio, lo cual nos da mejores posibilidades de que el partido pueda abandonar los conflictos, por lo menos como los conocemos en este momento. Por eso yo soy optimista. El problema, don Héctor, del presidente electo es que luego va a querer su silla presidencial y tomar posesión en el Zócalo y todo eso, porque pues él ya se declaró. Ahora, ¿cómo lo bajan a ustedes de ese macho? A Porfirio. A Porfirio, claro. Bueno, no tiene que bajarlo nadie del partido, lo bajaría la encuesta si la encuesta tiene el resultado que no le es favorable. Es decir, no hay manera de salir de este sendero que está trazado por un acuerdo firmado por todas las partes que intervinieron. De tal manera que yo espero que este sea el camino que se retome. Y lo que ha ocurrido es que ambas partes, los dos punteros, han usado los recursos que mejor les conviene en este tránsito de la segunda encuesta a la tercera. Es obvio que lo que conviene a Porfirio Muñoz Ledo es usar el recurso retórico, su capacidad de construir narrativas, etc. Y eso lo ha usado ampliamente. Incluso se podría decir que rayando en el exceso, o en el exceso. Y del otro lado, igual en el exceso de acusaciones de igual calibre y sobre todo el uso de lo que más posibilidad le da al candidato Delgado, que es el uso de las estructuras estatales, locales y el dinero con que cuenta. Entonces cada uno ha usado los recursos que es capaz de darle mejores beneficios, pero yo espero que eso irá estableciéndose y que una vez concluido el proceso entonces sí pueda intervenir nuestra comisión para recibir las quejas que se están planteando en los medios, sobre todo en la red, pero que nosotros no podemos intervenir en este momento. Don Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, a quien le ha correspondido desahogar todas las impugnaciones que en este proceso de elección de dirigentes se han presentado desde hace pues ya más de un año, prácticamente un año, 2, 3 meses, don Héctor, y pues de agosto de 2019 a octubre de este año se han presentado 2,250 impugnaciones. No pasarían que no se presente una, y no son 2, 3 ni 4, 5 diarias en promedio, 160 al mes. Es un demonial de impugnaciones para un partido político como Morena, ¿o son poquitas? No, son enormes, porque antes de que Morena se convirtiera en algo tan atractivo, desde luego por la victoria del 2018, no había esa cantidad de conflictos, ni de lejos, ni un 10% de esto. Es decir, era un partido relativamente tranquilo, tomando en cuenta que es un partido muy grande, casi desde su nacimiento. Esto se aceleró
a partir de que Morena empezó a demostrar que podía ganar y efectivamente obtiene una victoria muy aplastante. Por tanto, ser partícipe en este proceso de Morena, pues augura beneficios. Y mucha gente que estaba, digamos, un poco observando, no comprometiéndose mucho, etcétera, y que incluso se mantuvo al margen de los procesos internos, decidió entrar de lleno. Y es este proceso de entrar de lleno lo que cambió el panorama, porque si ellos hubieran querido competir al interior de Morena de acuerdo con los estatutos, es decir, el proceso electivo tal y como está establecido en la norma del partido, no habrían tenido ninguna posibilidad. La razón por la cual estamos en esta complicación es porque advirtieron, con mucho tino, por cierto, que solo tenían oportunidad si el proceso de elección del partido salía del partido y pasaba fuera del partido, de la mano del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la República. Y habría que decir que en este sentido el tribunal sí les hizo un gran servicio, porque sí, prácticamente empezó a hacer definiciones con sentencias que terminaron poniendo a un lado a los órganos del partido y finalmente dándole al INE el trabajo de hacer la elección vía esta encuesta. Por lo pronto han dejado al presidente solo, ¿eh? Sí, el presidente yo creo que ha hecho bien en esta etapa en no intervenir. Y la verdad no ha intervenido. Pero si llega el momento, yo estoy seguro de que lo hará. A él lo han dejado solo en las tareas de gobierno y eso pues también, digo, está muy bien disfrutar del López Obradorismo y de lo que el presidente ha sembrado, digo, con el esfuerzo muchos por supuesto, pero él particularmente, y no aportarle al presidente, no ser consecuente con él. Pues ese partido está de la greña desde que ganaron. Así es, totalmente de acuerdo. Ese ha sido el pecado capital del partido. Sobre todo en los dos periodos, digamos, con dirección que ha tenido la dirección de Jacob Polensky y luego la dirección de Ramírez Cuellar. Durante la dirección de Jacob Polensky habían tareas que habían sido asignadas explícitamente por el Congreso, que la nombró como sucesora de Andrés Manuel en la presidencia de la República. Una de ellas, clave, era el de finalmente construir un padrón mediante el cual el partido pudiera hacer elecciones más o menos equilibradas y sin conflictos. Pues pasaron 2 años y no hicieron. Y así otras tareas para no extenderlo. Pero esta era una tarea ineludible y no se hizo. Por tanto, a la hora de hacer el proceso interno, ese proceso se tuvo que hacer con el padrón que se tenía, que es el famoso padrón histórico, que tiene 3.070.000 afiliados aproximadamente. Pero inmediatamente empezaron las impugnaciones contra el propio padrón, contra los procedimientos establecidos. Y ahí nos enredamos en una situación tremenda, con las consecuencias ya señaladas para el trabajo de la comisión, que fue invadida por una lluvia de hasta 8 impugnaciones diarias, lo cual empantanó por completo. Luego vino el proceso, finalmente se logró hacer el Congreso del 26 de enero, que estableció una nueva dirección del partido al frente con Ramírez Cuellar. Y tampoco se hizo este trabajo del patrón electoral, que debió ser prioritario. Así que hay una culpabilidad, sin duda alguna, en el partido, aunque esta no es tan enorme si se toma en cuenta que, por otro lado, estaba siendo bombardeada por las impugnaciones. Por ejemplo, la gente dice, bueno, ¿por qué no hicieron un sistema virtual para hacer las elecciones en los distritos, las asambleas distritales? Con esto se pudo haber salvado el problema de la pandemia. Muy bien, supongamos que se hubiera hecho esto. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido? 150 impugnaciones contra el hecho de que las asambleas fueran... o sea, estaban en un círculo vicioso terrible, empantanados y atrapados entre los de fuera que querían entrar y los de dentro. Por último, don Héctor Díaz Polanco, pero viene todavía
una temporada intensísima de impugnaciones ahora que comience el proceso de selección de candidatos a diputados, alcaldes, regidores, diputados locales, diputados federales. Va a estar muy intenso también. Así es, pero eso depende mucho del resultado de la encuesta y de la solución de estos dos cargos fundamentales. Si esto se resuelve finalmente bien, milagrosamente bien, y tenemos un presidente y una secretaria general, ya digo de los géneros porque ya se sabe que tendría que ser, entonces se podría establecer un sistema para definir estas candidaturas con consulta a las bases, con encuestas para que no haya duda de cómo se seleccionó, etcétera, etcétera, que podría resolver el asunto de una manera, digamos, mínimamente racional y adecuada y con los mínimos conflictos. Siempre hay conflicto, porque los que pierden quieren meter recursos para ver si pueden obtener el triunfo. De tal manera que si se puede ser un poco optimista y si se obtiene legitimidad, se puede hacer un trabajo de selección de candidatos con mejores condiciones. Muy bien. Don Héctor Díaz Polanco, una vez más, muchas gracias por estar aquí en Los Periodistas. Gracias. Encantado, un gusto. Saludos, Un Alejandro. Gracias, buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos.